noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña Rafael Manjarrés, nuestro querido amigo, compositor, juglar vallenato, vicepresidente de Saico. Y esa es la razón por la cual vamos a conversar con Rafael Manjarrés esta noche aquí en La Ley del Montes sobre lo que está pasando, mi querido Rafael, con el tema este de las tarifas y de la queja de los empresarios que han venido expresando la inconformidad por la manera como se han venido presentando los recaudos de parte de Saico. Yo que le tengo un gran afecto a Saico, Saico está en mi corazón, quiero que nos cuentes exactamente, Rafa, qué es lo que está pasando con ese tema. Hombre, Oscar, tengo que decirte que lamentablemente el tema del manual tarifario y las tarifas esas es un pretexto, ¿no? Realmente yo lamento mucho, me da mucho pesar el sentir colectivo en el que estamos, espero que sea por la pandemia, en donde hay unos colombianos, apreciado periodista, querido Oscar, que conciben el progreso de su empresa a partir del aniquilamiento de la empresa de los demás. Entonces, fíjate, Oscar, para explicármele a la opinión pública, el tema de el derecho de autor es un derecho eminentemente privado, es decir, por orden constitucional, por equilibrio del Estado social de derecho, nadie puede ponerle precio a mi propiedad privada, individualmente. Hay unas herramientas que se utilizan y que establece el gobierno, y el derecho de autor tiene un tarifario hecho en unos criterios que son de criterio mundial además, y entonces, con ocasión de una nueva modalidad de uso de la música que apareció como resultado de la pandemia, los conciertos virtuales musicales, Saico estableció un manual tarifario para ese tipo de nuevo uso de la música por mandato de sus asociados y, te repito, por rigor constitucional y legal, según el cual donde quiera que suene una obra de un compositor asociado de Saico, Saico debe reclamar y cobrar el derecho de autor. Pero como te he dicho, es para concertar, de manera que si la razón fuera esa, a los 3 días o a los 4 días que Saico bajó el 50% de las tarifas y propuso que ese 50%, esa baja del 50% fuera hasta el 30 de marzo del año entrante, si esa hubiera sido la razón, se habría arreglado el problema. Pero lamentablemente, te repito, duele que unos señores con total desfachatez planteen que se van a reinventar y se van a solventar en la pandemia a costa de que los dueños de las obras que van a usar pues se mueran del hambre, ¿no? Sí, pero Rafa, ¿por qué exactamente en qué consiste la petición o el reclamo por parte de los empresarios y por parte de estas personas? Mira, Oscar, el tema es que hace un tiempo, te repito que el manual tarifario es un pretexto. Hace un tiempo intervinieron a Saico, hicieron ochas y panochas con las tarifas del momento, intentaron desmantelar a Saico de manera brava, de manera descomunal, tercerizaron con una empresa de papel, una inmobiliaria, y contrataron derechos de autor con una inmobiliaria, y entonces creen que cada vez que hagan un aspaviento de ese orden van a encontrar el campo propicio para desmantelar la sociedad y para pasar por encima de los derechos de 10.000 compositores, 10.000 colombianos, la gran mayoría de ellos de bajos ingresos, a quienes se les pondría el mínimo vital en riesgo si Saico regalara el pago del derecho de autor como ellos pretenden. Así es. Mira, es decir, Rafa, están planteando con ese pretexto y diciendo una serie de imprecisiones que no corresponden a la verdad. Ok, Rafa, yo decía en la introducción del programa que yo le tengo mucho afecto a Saico, Saico está en mi corazón, conozco de la vida de los juglares, soy gran amigo de los juglares. Por ejemplo, Camilo Namén Rapalino es mi hermano.
lo Nuestro hermano, quiero, así es es. nuestro hermano, lo quiero mucho, quiero a su familia, a Mónica, a Camilito, a Camilita, a todos los quiero con el alma. Y Camilo puede dar fe de la manera como Saico ha tenido un compromiso directo con él. Y así como Camilo, hay muchos juglares de nuestra música, y me refiero a la música vallenata, que han recibido el afecto y el aprecio directo de Saico. Pero entonces, Rafael, la pregunta es, ¿qué crees que hay detrás? ¿Hay una motivación política realmente detrás de todo esto? Hay una motivación de orden de intereses financieros. Además hay una desinformación, una ignorancia total. Se habla de impuestos, se habla de tributos y no se trata de eso, apreciado Oscar, se trata de la remuneración, el costo que yo le doy como autor a la obra que tengo y punto. Si usted usa mi obra, págueme. Lo demás son escaramuzas que hacen, porque te repito, ya Saico una vez lo intervinieron, no hubo un solo condenado, no hubo una sola prueba, no pudieron demostrar nada y nos entregaron a la sociedad bastante deteriorada. Y hacen de toda clase de artimaña. Mira, Oscar, por ejemplo, Saico tiene 10.000 autores, el 99 están contentos y orgullosos y con sentido de pertenencia. Y entonces buscan 2 o 3 comodines, eh, eh, unos que son comodines especializados para eso y que tienen sus razones específicas porque han sido tipos marginales también. Y otros que, donde hay 10.000 autores, por favor, Oscar, lógico es que hayan 2 o 3 que hayan tenido inconsistencia y sobre eso la sociedad tiene mecanismos y sale a resolver. Pero hay un trasfondo, una doble moral, y ojalá la historia le pueda contar a los colombianos qué es lo que hay detrás de esta práctica perversa de desinformación total. Es lamentable, hoy decía uno de los empresarios frenteado que él no quería más Saico. Y ese empresario que estaba hablando, de ese empresario, hay en la sociedad más de 5 cheques sin fondos, cheques chimbo, como decimos en la costa. Y además, querido Oscar, el libre albedrío constitucional de los colombianos, de empresa, eso es respetable. Yo no puedo entrar a cuestionar los dineros, si son de orígenes públicos, si son de narcotráfico, no me importa, no nos interesa. Nosotros nos quedamos en la interrelación de empresa y hasta ahí. Pero como no tienen razones, se basa en una desinformación total y han dicho, yo espero poder conversar con uno de los senadores que más respeto, que me parece un hombre objetivo, que estoy seguro, absolutamente seguro que está desinformado, que van a ir al Congreso y nosotros estamos prestos y además ansiosos de ir al Congreso para que contemos allá quién es que tiene la razón. Muy bien, nos acompaña esta noche en la Ley del Montes el juglar vallenato, un gran amigo, Rafael Manjarrés, pero además vicepresidente de Saico. Con él estamos conversando de toda esta polémica nacional que se ha generado por cuenta del reclamo de algunos empresarios. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. En la cuarentena, así suenan muchos cuando pueden salir. Libre, cojo el carro en la mañana y hoy soy libre, como el mar. Libre, como el hombre que escapó de su prisión y hoy quiere acelerar. Cuida tu vida y la de los demás. Respeta todas las señales de tránsito. Bájale a la velocidad. No estás solo en la ciudad. Alcaldía de Barranquilla.
Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con Rafael Manjarrés, nuestro gran amigo, vicepresidente de SAICO. Rafa, en el tema del recaudo que se hace por parte de SAICO para los artistas, para los compositores, el país desconoce que realmente, lo que tú acabas de decir en la primera parte de la entrevista, 10.000 compositores reciben directamente los beneficios de su obra musical por parte de SAICO, que es la entidad que se encarga de hacer los recaudos de lo que producen sus obras. Y resulta que muchas veces hay unos intermediarios, unos personajes que figuran y que aparecen y que además de todo pretenden quedarse con buena parte de esos recaudos. Pero Rafa, ¿cómo funciona SAICO y para que nuestro público entienda cómo es que SAICO logra hacer los recaudos y esos recaudos llegan a los compositores? A ver, Oscar, buena pregunta. SAICO tiene unos mecanismos de recaudo, de los pagos por concepto de derecho de autor, y tiene unos mecanismos de recaudo de información para poder cumplir con la proporcionalidad de la que habla la Ley 23 del 82. Es decir, mi periodista, el nivel de ingresos de los compositores en SAICO está estrictamente ligado, va en ecuación directa con su posicionamiento como autor. ¿Y cómo es el posicionamiento? En línea directa con el éxito de sus obras. ¿Y en qué se representa el éxito de sus obras? En que las obras suenen y se usen. Entonces, un autor exitoso le sonará muchas más veces en las emisoras, en la televisión, y por supuesto, como son obras exitosas en la radio, van a los espectáculos públicos masivos. Esa proporcionalidad, ¿cómo la hace SAICO? Monitorea con empresas de monitoreo que le cuentan en todo el país cuántas obras suenan, dónde suenan, y en los espectáculos públicos hay una persona de SAICO que está presente y con el artista llenan una planilla que dice cuántas veces cuántas veces cantó la obra el artista en el evento, y de quiénes eran las obras. Es decir, Oscar, SAICO es una sociedad sin ánimo de lucro que recauda y entrega, retiene el 20% para administración y el 10% para programas de bienestar societario. Muy bien, entonces ahora aparece, Rafa, la figura del coronavirus, aparece la figura de la pandemia y entonces surge una modalidad que no se conocía, que no existía, los famosos conciertos virtuales y todas esas transmisiones que se hacen por las plataformas, por las distintas plataformas. Y obviamente que esa figura, esa herramienta, esa nueva modalidad también debe ser recaudada. Pero ¿cómo lo hace SAICO? ¿De qué manera? Porque ahí surge digamos, el conflicto. ¿De qué manera SAICO se hace presente y les dice, bueno, aquí hay unos conciertos virtuales que también tienen que tener unos derechos, hay que pagar unos derechos por eso? Hay que aclarar una cosa, Oscar. Hay unas plataformas digitales que ya licenciaron la música y esas no tienen que pagar nada de lo que emitan digitalmente. SAICO se entera de los conciertos, además que no ha ocurrido, no ha ocurrido. SAICO se entera de los conciertos porque los conciertos se publicitan, y para eso planteó un manual tarifario que arranca el techo es el 10% para concertarlo. Por eso te reitero que el tema del aspaviento de las tarifas es un pretexto. Allí en esos conciertos virtuales, SAICO dijo, estamos en pandemia, flexibilicemos las tarifas, y las bajó le bajó el 50%, pero por favor, Oscar, el gerente general de SAICO tiene que bajar las tarifas responsablemente, razonablemente, porque si las baja exageradamente pone en riesgo la viabilidad financiera de SAICO, el equilibrio financiero de SAICO, o sea, la existencia de la sociedad. Y además, el 80% de los socios de SAICO son personas de bajos ingresos, y muchos en la tercera edad, cuyo mínimo vital depende absoluta y estrictamente
de lo que Saico les paga. Por eso te digo, Oscar, si yo te llego a tu casa a venderte un carro, y el ejemplo cabe porque es propiedad privada, y te planteo que el carro vale 200 millones de pesos, te llego con un precio exagerado, y tú crees que el carro vale 50 millones de pesos, pero la ley nos obliga a concertar, a mí me obliga a concertar contigo, ¿qué razón hay para hacer aspaviento si lo que tenemos que sentarnos a concertar? Rafa, una cosa, entiendo que hay una excepción en este tipo de conciertos virtuales. Es decir, cuando se trata de una obra de beneficencia, por ejemplo, un concierto de varios artistas para que no tiene el afán de lucro. Total. Lo que pasa es que todo se ha tergiversado con su trasfondo. Es decir, y Saico tiene antecedentes, te hablo de antes de la pandemia, incluso antecedentes. Saico tiene autorización porque los 10.000 compositores colombianos son gente razonable, y cuando ha habido episodios, por ejemplo, un concierto, te recuerdo el que hubo en la frontera con Venezuela para tema de solidaridad con los venezolanos, Saico regaló los derechos de autor, porque sabía que los autores estábamos de acuerdo todos. Y ese ha sido el cometido permanente. Y hay otra cosa que te aclaro, Oscar. No es cierto que Saico le cobre a los propios autores por usar su obra. Generalmente los autores no somos empresarios. Sería un despropósito que Saico le cobrara a su propio autor. Eso hace parte de la equivocada estrategia que yo creo que como allá arriba está Dios, se les va a caer el estante y la coartada esa dolorosa, porque en este momento de pandemia deberíamos estar todos aunados buscando cómo resolver la situación como hermanos colombianos. Muy bien, estamos esta noche en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con Rafael Manjarrés. Estamos conversando de todo este tema, toda esta controversia que se ha desatado por parte de los recaudos que está haciendo Saico de los conciertos virtuales. Síganos en redes sociales, en @leydelmontes en Twitter, en @leydelmontes oficial en Instagram. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. En la cuarentena, así suenan muchos cuando pueden salir. Libre, cojo el carro en la mañana y hoy soy libre como el mar. Libre como el hombre que escapó de su prisión y hoy quiere acelerar. Cuida tu vida y la de los demás. Respeta todas las señales de tránsito. Bájale a la velocidad. No estás solo en la ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con un gran amigo, una persona que le tengo un gran afecto, un gran cariño, nuestro compositor, nuestro juglar, Rafael Manjarrés. Veo que está pasando la pandemia en el kiosco de Rafa, en las Aguas del Pilar. Las Aguas del Pilar, y el afecto y el respeto y la admiración es recíproca, querido Oscar, mi hermano. Mira, estamos por aquí en nuestra tierra natal, así es. Así es, ahí estamos buscando, bueno, la inspiración que siempre la tienes, ¿no? Eso sí no falta. En estos días vi que estabas componiendo también con respecto a todo esto del coronavirus. Sí. Bueno, agarré la guitarra ahí, Oscar, y comencé a bromear ahí, y enseguida me contestó mi compadre Ivo Díaz, que tiene la inspiración en la punta de la lengua, ¿no?
Sí, sí, ahí vi que hicieron un dúo como todo lo que ustedes han hecho, un dúo extraordinario, ¿no? Ustedes hicieron un trabajo recientemente muy bueno con tus canciones cantadas por Ivo y realmente es un trabajo monumental. Hasta hice cantar a Juan Segundo Lago, que casi no, el autor de Marianita, también Sí, me contestó. sí, 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 sí. Bueno, ya tendremos oportunidad, Rafael, en una oportunidad nuevamente de conversar de todo esto de tu obra musical, que además no amerita un programa, sino varios programas, porque tú realmente Muchas eres gracias, un Oscar. compositor extraordinario. Tu música nos ha enriquecido por mucho tiempo. Pero esta noche estamos dedicados, Rafael, mi querido Rafa, a hablar de todo este tema de Saico. ¿Cómo está Saico? ¿Cómo está la sociedad de autores y compositores de Colombia? Bueno, en este momento hay preocupación general, ¿no? Porque la andanada mediática ha sido fuerte. Y cuando uno ve que se pierde el rasero de la lógica es complicado. Yo le decía a un amigo, estos señores empresarios, no todos, el ejemplo es, viven del arriendo de la bicicleta, de las bicicletas, y ellos no saben hacer una sola bicicleta. Oiga, y están concibiendo es acabar con la fábrica de bicicletas, pues. Es una, es una cosa particular. Si Una las gran tarifas, paradoja. sí, si las tarifas lo que pasa es que ya ocurrió que nos intervinieron a la sociedad, porque para ese entonces había en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no había el criterio ni la seriedad de la autora Carolina Romero, que está hoy ahí, que ha dicho con claridad que el derecho de autor es de orden privado y que hay que respetarlo y que la premisa es que si usted usa la música del otro, páguele y arregle las tarifas y discuta civilizadamente y listo, pero yo vi un comercial, Oscar, que me llamó la atención, óyeme, de Asocespro, y tengo llamadas de más de 10 miembros de esos diciendo que no están de acuerdo. Asocespro dice, nos reinventamos en la pandemia y entonces encontramos la fórmula, listo, los conciertos virtuales, oiga, y entonces dice, sacan una cortina como de Drácula, ¡ah! Pero apareció Saico. Y Oscar, qué vaina tan brava. Nos reinventamos y nos solventamos, se reinventan y se solventan ellos con las obras musicales de los socios de Saico y los autores que se mueran del hambre. Pues que, Y qué los cosa 10.000 y los 10.000 juglares, los 10.000 compositores que Sí, tienen además miles de sí. canciones, ¿qué pasa con ellos? No, imagínate. Claro. A mí me preocupa mucho, al margen de lo de Saico, la posición mental insolidaria, hay que decir, fuera de lógica, de unos señores que son gente de bien la mayoría y que deberían pensar más bien en cómo se solventan esos 10.000 compositores, sin los cuales, Oscar, ellos no podrían hacer ni medio espectáculo. Yo no sé si tú has ido a Así algún es. espectáculo donde no suenen las canciones. No, ¿Ah? es imposible. Pero Rafael, me surge una duda y que me gustaría, tú que conoces del tema, me ayudes a entender un poco el asunto. Cuando se hacía el concierto presencial, digamos, que todos asistíamos al concierto y estábamos allí en primera fila, en directo, uno pagaba una boleta y esa boleta era la que permitía saber exactamente a Saico y aparte pues de la interpretación de las canciones durante el concierto, exactamente la asistencia masiva o no que tuvo el concierto. En este caso, ¿cómo se lleva el control? ¿Cómo controla Saico en el caso de un concierto virtual? ¿Cómo ha sido el recaudo del empresario, por ejemplo? Tú sabes, Oscar, que informáticamente se sabe cuántas personas convergen a cuántas personas le llega el- es decir, cuántas personas participan. Sí, ven el concierto. Totalmente, sí. Ahora, en el tema, cuando es presencial, hacen el estimativo de aforo y Saico establece todas las garantías para efectos incluso, Oscar, Saico, mira, por eso te digo que es una farsa, mira. Tú los oyes hablando de que no se concerta y de las tarifas del 10% en los conciertos presenciales, Saico les mantiene las tarifas en el 6%. Y Saico entra a veces a asumir rol casi de socio de ellos, porque cuando les va mal, igual consiente
y renegocia el valor de los derechos que no debería ser porque Saico no hace parte de la empresa. Cuando hay gananciales, Saico no hace parte de eso. Y yo te digo, yo creo que allá arriba está Dios y va a tener que haber, que hoy hubo una reunión donde participó el presidente Uribe Vélez, el expresidente, y estuvimos contándole y se notó que no sabían una cantidad de cosas, porque lo primero que hacen es que esconden la realidad del tema, ¿no? Hay mucha desinformación. Muchas gracias, Total. Rafael, por estar con nosotros esta noche en La Ley del Montes, ayudándonos a entender y explicándole a nuestros televidentes exactamente qué consiste esta controversia que se ha desatado por el tema de Saico. Oscar, muchas gracias y por permitirme contarle a mis hermanos de la costa caribe colombiana de qué se trata y decirle que seguramente Saico tendrá inconsistencias y ajustes menores como todas las empresas, pero Saico es una empresa seria y lo que hacemos es cobrar un derecho al cual tenemos establecido legítimamente porque somos los creadores de las obras que se usan. Muchas gracias, Rafa Manjarrés, por acompañarnos esta noche en La Ley del Montes. Un abrazo para ti, para toda tu gente y a todos ustedes un abrazo.